Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Desi y Alchemist, que la disfruten. Capítulo 36, no es un crimen que un hombre llore, tos. Eventualmente, tendrás que volver a casa, no siempre puedes quedarte a mi lado, también tienes tu propia familia. Ya llevas 8 años aquí, tu infancia no solo debería tenerme a mí, también debería tener a tu familia. Todavía no es demasiado tarde, todavía puedes estar con tu familia. Y Elan dijo suavemente. Después de escuchar lo que dijo Yelan, Tigresa permaneció en silencio, mientras abrazaba tranquila y fuertemente a Yelan. Parecía entender que después de este abrazo, pueden estar separados por mucho, mucho tiempo. En este momento, Yelan y Lo Yankee de repente se sintieron avergonzados, solo dejaron que Tigres se ocupara de Yelan, y desde el principio, nunca habían considerado la situación de Tigres. Quizás, solo el amigo más íntimo sería capaz de entender, y Yelan nunca había visto a Tigresa como una esclava en absoluto, y en su lugar la consideraba como su propia amiga íntima de la infancia con la que creció, la más íntima. Amigo. Entonces, ¿cómo no podría sentir los sentimientos de Tigresa de pensar en su hogar? En realidad, frente a Yelan, Tigresa tampoco le contuvo nada, y también había hablado con él sobre su familia antes. Había hablado sobre quién estaba en su familia, y a veces, cuando estaba aturdida bajo la luna sola, significaba que echaba de menos a su familia. Debido a esto, Yelan también sabía que no era huérfana, y que no solo no era huérfana, sino que sus padres y ancianos aún estaban sanos, y su familia la adoraba. El Yelan en el pasado todavía estaba confuso, y simplemente no sabía cómo manejar este asunto. Por lo tanto, así, el asunto se prolongó durante 8 años. Los Yelan en este momento sabían que este asunto tenía que ser manejado de inmediato, pero aún así quería ser un poco egoísta, y dejar que Tigresa continuara acompañándolo por 3 meses más. Por supuesto, durante estos 3 meses, también había hecho muchas cosas, como por ejemplo, enseñarle a Tigresa algunas técnicas marciales y algunas habilidades especiales para protegerse. En este momento, todo el mundo también parecía entender por qué Yelan de repente le pidió a Tigresa que durmiera juntos, por lo que en ese momento, él ya tenía este tipo de plan. Y durante este periodo de tiempo, también tuvo que soportar el dolor de tener que separarse de Tigresa, pero en la superficie, seguía siendo el mismo de siempre. Pensando en esto, el corazón de Tigresa parecía doler una vez más, y naturalmente, ella tampoco culparía a Yelan por no haberle contado al respecto. Pero, joven maestro, si me voy, no habría nadie para cuidar de ti, siempre eres tan torpe. El tono de Tigresa trajo consigo una leve tristeza. En este momento, ya no seré tan estúpido como en el pasado, puedo cuidarme solo, no tienes que preocuparte. Y Elan dijo suavemente, queriendo dejar que Tigres se sintiera tranquila. Como si. No eres mucho mejor de lo que eras en el pasado, a menudo eres torpe y estúpido. Tigresa expuso directamente las reconfortantes palabras de Yelan. Su comprensión sobre él era mucho más de lo que él entendía sobre sí mismo. Aunque Yelan había recuperado sus recuerdos, pero tal como lo había dicho Tigresa, a veces se confundía cuando hacía cosas, y su reacción también era muy lenta, no estaba seguro de si fue afectado por su infancia anterior o si él mismo era originalmente solo este tipo de persona. Afortunadamente, todos esos eran solo pequeños asuntos, dejando que otros sintieran que no había perdido el punto que lo hacía lindo. Sobre todo eso, a Yelan no le importaba mucho. Y Lo Yankee, y el Anjo y los demás tampoco les importó demasiado. Después de todo, habría personas que lo ayudarían a manejar los asuntos pequeños, y todo estaría bien siempre que no estuviera confundido sobre los asuntos importantes. Quizás, la única persona que realmente estaría preocupada por esto sería la propia Tigresa. Estará bien, cuando llegue el momento, estaré bien. Y Elan dijo casualmente. Tigresa ya no dijo nada, solo miró en silencio a un lugar. En este momento, dentro del patio, nadie emitió ningún sonido, solo esperó en silencio a que pasara el tiempo. Y Elan y Tigres parecían querer que el tiempo no pasara, y querían que el tiempo se detuviera en este momento. Solo que el tiempo no se detendría para nadie, lo que fuera que viniera, al final llegaría. La llegada del capitán del grupo Ana no le dio más remedio a Yelan que separarse el uno del otro, y comenzar a discutir sobre esta misión esta vez. Su solicitud fue muy simple, sin dudar sobre los costos, deben asegurarse de que Tigres no sufra el más mínimo daño, y si no pueden hacerlo, pueden llamar a otros para que vengan a ayudar. A petición de Yelan, la bella Ana estaba aturdida. Un poco no atreverse a creerlo. ¿Era esto real?
No era que la solicitud fuera demasiado exigente, sino que la solicitud era demasiado simple. Solo por escoltar a Tigresa, simplemente no había necesidad de enviar a todo su grupo de mercenarios, y tampoco una gran cantidad de comisión. Solo el 10%, no, solo el 1% de la comisión fue suficiente para la escolta. En el continente, Tigresa no era una figura importante, al menos, actualmente todavía no lo era. E incluso si tuviera que emprender el viaje sola, aparte de los pervertidos, no habría nadie que intentara causarle problemas. Para este tipo de persona, naturalmente no había necesidad de un arreglo de tropas tan grande para proteger. Pero cualquier otra cosa, ya que la solicitud de Yelan era así, y él también había pagado una cantidad tan alta de comisión, naturalmente escoltarían a Tigresa con su mejor esfuerzo, sin dejar que Tigresa sufriera ningún daño. Después de este evento, muchas personas le preguntarían a Yelan por qué había pagado una comisión de 1.000.000 de monedas de oro, una simple Tigresa simplemente no valía esta cantidad. E incluso si fuera él mismo, la comisión no sería tan grande. Esta pregunta, Yelan no respondió, desdeñó responder a esta pregunta, desdeñó discutir sobre el valor de Tigresa, ya que esto le haría sentir que era una especie de humillación hacia Tigresa. Joven maestro, me voy, tienes que cuidarte bien, volveré. Tigresa pronunció esta frase después de muchas reticencias a separarse, y parecía como si se tratara de una situación de separación de vida o muerte. Vuelve. Por supuesto que ella volvería. Desde el principio, solo tenía la intención de volver a casa por un cierto período de tiempo, luego, después, dejaría que su familia organizara su asistencia a la Academia Imperial. Los estudiantes de bestias en la Academia Imperial tampoco eran una pequeña cantidad. ¿Cómo podrían no preocuparse por Yelan? No podría dejar de preocuparse por él durante toda su vida. Ya lo tengo, me cuidaré bien. Si no vuelves, iré a buscarte. Yelan respondió, con su comprensión sobre Tigresa, él naturalmente sabía que ella regresaría. Además, joven maestro. Antes de que regrese, no te acuestes con la princesa Ki, otras chicas estarían aún más fuera de discusión. Tigresa dijo a la ligera, aparentemente molestando a Yelan, pero también parecía ser serio. No te preocupes, no soy una persona tan casual. Yelan dijo muy en serio. ¿Es tu próxima oración que, si te pusieras de pie casualmente, no serías una persona? Tigresa dijo mientras sonreía y esta frase dejó a Yelan aturdido. Eso es lo que dice literalmente, creemos que tiene ese tipo de significado. ¿Quién te enseñó esas palabras? Después de estar aturdido por un momento, Yelan preguntó con mucha curiosidad. Según lo que sabía, esta oración no debería ser popular en este mundo. Oh, tú, dijiste esto antes hace 2 años. En ese momento, estabas, Tigresa dijo a la ligera, explicando lentamente y detalladamente sobre la situación durante ese tiempo. Yelan solo escuchó en silencio. Este asunto, incluso él mismo también se había olvidado de la mayor parte. Sin embargo, ella todavía recordaba eso claramente, y esto fue simplemente un incidente muy, muy pequeño e interesante en la vida. ¿Cuántas veces había sido? Los miembros del grupo Ana Mercenaria al lado no pudieron evitar pensar en eso en su mente. Esta ya no era la primera vez que los dos se habían despedido, y luego hablaron sobre otro tema, siendo reacios a separarse el uno del otro. Estos dos pequeños muchachos ya estaban pegados y persistentes juntos, quién sabe cómo serían cuando crecieran. Sin embargo, a todos les gustaban mucho los sentimientos entre los dos. Ese tipo de sentimiento muy, muy puro, que no tenía ninguna impureza, hizo que todos pensaran en su propia infancia, recordando a su compañero de juegos en su infancia, un sentimiento tan precioso, pero ¿cuántas personas podrían incluso mantener y continuar con un sentimiento tan precioso? Espero que los dos puedan retener siempre este sentimiento, hasta la eternidad. Este fue aparentemente el deseo de todos los presentes. Maldición, también me siento borrosa por dentro. Llantos capítulo 37, no es un crimen que un hombre llore, 3. Muy bien, joven maestro, realmente me voy ahora. Ayúdame cuidándote bien, ¿de acuerdo? Tigresa miró a Yelan, su expresión tenía un poco de reticencia y preocupación. Ayúdame cuidándote bien, ¿de acuerdo? Esta oración permitió que el corazón de Yelan se conmoviera profundamente, ese tipo de sentimiento no se podía expresar con palabras. Muy bien, seguramente lo haré. Yelan miró a las tropas que escoltaban a Tigresa para ir más lejos en la distancia lentamente, hasta que no pudo ver la sombra del carruaje en el que Tigres se sentó más, todavía estaba de pie y miró fijamente la puerta por un buen rato.
Si Yelan Yu no hubiera hablado, quizás habría permanecido allí por mucho más tiempo. Reacio a separarse ahora mismo. ¿Te arrepientes de no ser un poco más egoísta? Yelan Yu se paró al lado de Yelan y dijo a la ligera. ¿De qué hay que ser reacio? ¿Todavía puedo vivir como siempre solo? Egoísta. En mi diccionario, solo hay dedicación desinteresada. Yelan dijo mientras trataba de ser valiente. Cualquiera pudo ver que estaba tratando de ser valiente. Muy bien, no hablemos más de esto. Estoy muy desconcertado, ya que la atesoras tanto, ¿por qué no la enviaste a casa tú mismo? Yelan Yu tampoco quería provocar a Yelan, al verlo sufrir, ella misma tampoco se sentía bien. Yo quería hacerlo, pero ¿estaríais de acuerdo? Yelan preguntó a la inversa. No. La respuesta de Yelan Yu y Lo Yankee fue muy clara. Los Yelan en este momento, ¿cómo se tranquilizarían acerca de que él saliera? Se opondrían resueltamente. No solo ustedes no estarían de acuerdo, ella tampoco estaría de acuerdo. Yelan miró el lugar donde Tigresa se desvaneció lentamente y dijo débilmente. Ella no estaría de acuerdo, no solo por la razón que Yelan Yu y Lo Yankee tenían en mente, sino también por las otras preocupaciones que tenía, por ejemplo, que no quería que su tribu viera a Yelan ya que no sabe cómo su propia raza trataría a su propio joven maestro. Este asunto, Yelan también pudo adivinarlo. En el pasado, ella también lo había dicho antes. En ese momento, cuando Tigresa habló de su familia, y el principito XIII dijo que quería ir a su casa y echar un vistazo, ella inmediatamente se opuso a la idea. Para ella, que era totalmente sumisa hacia su propio joven maestro, era algo que rara vez se veía. Así es, la propia Tigresa admitió que era la esclava de Yelan. ¿Pero la gente de su raza reconocería esta identidad suya? Era difícil de decir, y tal vez sentirían que esto era una humillación para ellos, y harían algunas acciones que eran perjudiciales para Yelan. Tal vez, después de comprender la situación y saber que Yelan era su benefactor, la gente de su raza lo dejaría ir. Pero esto seguía siendo un factor incierto. Por lo tanto, no dejaría que Yelan fuera y tomara riesgos, quería confirmar si estaba bien, antes de permitir que Yelan fuera a visitar a su familia. Ignorando todo eso, incluso si esa razón no existiera, si Yelan fuera a escoltar a Tigresa de regreso a casa, Tigres también lo escoltaría a su hogar después, continuando y repitiendo así. Por lo tanto, solo si Yelan no la escolta de regreso a casa, entonces ella realmente puede volver a casa. Dando la vuelta para irse, ¿eh? Yelan Yu descubrió de repente que cuando Yelan Yu se dio la vuelta, sintió un poco de fluctuación del elemento agua, podría ser que... Hermano pequeño, ¿estás llorando? Ja, ¿estás llorando? Así es, los ojos de Yelan estaban un poco húmedos, de hecho estaba llorando. Al principio, Yelan Yu sintió que Yelan no lo admitiría, pero Yelan hizo algo que sería inolvidable para los demás, no solo admitió, también dijo, no es un crimen que un hombre llore. Llorar. Incluso las personas fuertes tienen derecho a derrumbarse. Si solo se deja un corazón roto después de la risa, ¿por qué debe ser tan difícil ser una persona? No es un crimen que un hombre llore, y Yelan imitó el estilo de canto de Andy Lau, dejando salir todas sus emociones dentro de su corazón, cantando en voz alta cuando entró en Residence. Canción. https www.youtube.com/watch_v=v1brq5d8 Hermano pequeño, aunque esta canción tuya no es mucho, sin embargo, hay un sentimiento de espíritu muy varonil. ¿De dónde lo aprendiste? Yelan Yu persiguió a Yelan y preguntó con curiosidad a su lado. Hacia la pregunta de Yelan Yu, la respuesta de Yelan fue: no me molesten, todavía no me he ventilado lo suficiente. Así como la lluvia que cae es un tipo de belleza, es mejor aprovechar bien esta oportunidad y gritar una ronda. No es un crimen llorar. Durante la noche, la luna usó su suave luz blanca para iluminar la tierra, y durante esta noche silenciosa, dentro de la residencia de Ie, hubo una voz que rompió esta serenidad. El viento frío de esta noche hace trizas mi corazón, los pasos agitados no me dejan ir a casa hasta que estoy borracho, la llovizna brumosa tiene su propia belleza nebulosa, ¿por qué lloré en un estado tan lamentable? Todavía tengo algunos apegos hacia ti, una persona que gritó. Canción. https www.youtube.com/watch_v=p8fqhvr82-no Yelan se aferró a un laúd chino y tocó tercamente esta canción.
El triste sonido del laúd chino, que se suma a la triste voz del canto, permite que los oyentes tengan un sentimiento triste y con ganas de llorar. La razón de por qué usó un laúd chino no fue porque no pudo encontrar una guitarra, sino porque no sabía cómo tocar un instrumento musical occidental como una guitarra. Porque dentro del tesoro de artes marciales, solo había instrumentos musicales antiguos de China. Si tenía algo de tiempo en el futuro, puede ir y probar instrumentos musicales occidentales. Pero en cualquier caso, el instrumento musical con el que estaba mejor era este laúd chino. Simplemente hablando, con el sonido del laúd chino y su voz de canto, la gente no sentiría que era desagradable escucharlo, y en cambio sentiría que era muy agradable escucharlo, y desearía continuar escuchándolo. Pero en este momento, la gente de Residence, sin embargo, no quería seguir escuchándolo, y la razón era: no puedo soportarlo más, ¿cómo puedo dormir así? Los sirvientes de la familia Ye se atrevieron a enojarse, pero no se atrevieron a decirlo, y solo murmuraron suavemente. Joder, 13, este mocoso ya ha cantado durante todo un día, ¿no está cansado? Los ancianos de la familia Ye solo eran curiosos e indefensos. 13, tu hermana todavía tiene una cita mañana, ¿puedes dejarme dormir bien? Los primos femeninos y masculinos de Yelan no tenían ningún rastro de cortesía, y en lugar de verse afectados por Yelan, lo maldijeron directamente. No importa cuán buena sea la música, durante un tiempo inadecuado, también se convertiría en ruido. Especialmente cuando la canción ya había continuado durante mucho tiempo. No estoy seguro de si Yelan todavía no se había ventilado lo suficiente, o era que había cantado hasta que se volvió adicto, después de que Tigres se fue, había estado cantando desde entonces hasta ahora. Además, todavía eligió esas canciones que tenían sentimientos de tristeza, dejando que todos en la residencia se sintieran tristes junto con él. Por supuesto, al principio no fue un problema, y a muchas personas también les gustaba escuchar canciones como estas. El problema era que había estado cantando durante demasiado tiempo, dejando que todos se sintieran un poco insoportables. Y este fenómeno también demostró una cosa, que era que la importancia de Tigresa dentro de su corazón podría ser algo que nadie podría superar. Al menos, en el futuro, este tipo de humor rara vez se veía en él. Taya. Después de que Yelan y Lo Yankee vieron esta situación, sus corazones parecían estar un poco celosos de Taya, solo eso, lo que sentían aún más era gratitud. Después de todo, fue Tigresa la que cuidó bien a Yelan durante tanto tiempo, superando la cantidad de tiempo que habían cuidado a Yelan en varios pliegues. Después de este asunto, Yelan y Lo Yankee comenzaron a tratar a Yelan mucho mejor de lo que ya lo habían tratado en el pasado, teniendo la sensación de sostenerlo en la palma de su mano, ya que parecían querer perseguirlo hasta la posición donde Tigresa estaba en el corazón de Yelan. Después, Yelan realmente dejó de cantar en voz alta, y esto hizo que su prima mayor se sintiera muy cómoda, decidiendo que mañana iba a recompensar a su primo más joven por ser tan obediente. Excepto, muy rápidamente, estaba a punto de volverse loca de nuevo, y juraría que ya no le miraría bien a Yelan en el futuro. Así es, Yelan ya no cantaba en voz alta. Pero en lugar de eso, tomó su laúd chino y comenzó a tocar una canción de laúd china que produjo una leve sensación de tristeza. Esta noche, Residence estaba destinada a no dormir. Durante esta noche, muchas personas odiaban la música de Yelan, y muchos años después, sin embargo, sentirían por qué no habían escuchado durante un tiempo más durante ese tiempo, por qué no habían atesorado ese tiempo. Fin del capítulo ominoso. Dun dun dun. Capítulo 38, El Hijo Pródigo Divino, 1. Unos días más tarde, Yelan comenzó a ser el mismo que solía ser, comenzando a ir y venir de Residence y la Academia Imperial, como si su vida fuera la misma que en el pasado. Solo eso, muchas personas comenzaron a saber que Tigresa, que generalmente estaba a su lado, le concedió la libertad y la envió de regreso a casa. En ese momento, la decisión de Yelan, muchas personas sintieron que era una pena. Esa pequeña y adorable figura de Tigresa era de primer nivel dentro de la raza de los tigres, y era la esclava óptima dentro de los corazones de numerosos hombres. Este mocoso simplemente estaba desperdiciando recursos imprudentemente, mi adorable Taya, no te veré más en el futuro. Espera un momento, si este mocoso la ha enviado de regreso, ¿no significa esto que tendré la oportunidad de obtenerla en el futuro? De repente, algunas personas descubrieron que, en el pasado, Tigresa era la esclava de Yelan, por lo que no tenían ninguna posibilidad. Pero ahora, parecían tener una oportunidad, aunque esta posibilidad era muy pequeña.
Esta era una situación que Yelan y Tigres nunca habían notado antes, los dos no sabían que su popularidad era tan alta, incluso parecía ser mucho más alta que la popularidad de Yelan. Por supuesto, más tarde, esas personas entenderían que esta posibilidad de ellos todavía era cero, un gran cero gordo. Después, nadie vio a nadie sustituir la posición de Tigresa al lado de Yelan. En casa, no había nadie que sustituyera a Tigresa, por lo que en la academia tampoco habría nadie que la sustituyera. Long Anki había arreglado una criada adicional para cuidar de Yelan, pero Yelan lo rechazó directamente, ya que dijo que no necesitaba que nadie lo cuidara y que podía cuidarse solo. Propio. Esto también era algo que le prometió a Tigresa, que se cuidaría bien. Al principio, Long Anki simplemente tomó esto como algo temporal, pensando que era porque Yelan no tenía Tigresa, por lo tanto, no consideró si tenía la capacidad de cuidarse a sí mismo, por eso rechazó su arreglo directamente. Ella sintió que, después de un cierto periodo de tiempo, Yelan definitivamente no lo rechazaría más. Al menos, no lo rechace directamente. Porque ella siempre había sentido que Yelan no podía vivir solo adecuadamente, y era un joven maestro que siempre había necesitado ser atendido desde que era pequeño. Pero al final, sin embargo, descubrió que, de hecho, estaba equivocada. Y además, estaba gravemente equivocada. Yelan no solo pudo alejarse del cuidado de los demás, sino que incluso fue capaz de cuidarse muy bien, y fue tan bueno que hizo que otros se preguntaran si estaban soñando. Esta situación causó que mucha gente se sintiera confundida, esto no debería ser posible. Como el joven maestro, que nunca se había cuidado solo en toda su vida, sabía cómo cuidarse a sí mismo y, además, aún podía hacerlo tan a fondo, sin necesitar la ayuda de los demás. Por supuesto, el método que este gran maestro joven usó para cuidarse también fue muy especial. En primer lugar, dentro de su vida diaria, en los asuntos de limpieza de su habitación, ropa, etc., usaría una formación de alquimia para manejarlo, haciendo que esas cosas parecieran completamente nuevas. Cuando usaba la formación de alquimia para limpiar, se produciría un resplandor extraño. Hacer que otros piensen que algo ha sucedido. Pero cuando sabían toda la historia del asunto, no sabían si reír o llorar, y a medida que pasaba el tiempo, se acostumbraron. En segundo lugar, era un hijo pródigo, gastaba dinero extravagantemente afuera para comer, etc. Y si no fuera por él queriendo retener todo el patio, probablemente habría destrozado la casa y la habría reconstruido también, ya que tiraría todo lo que estaba estropeado y sucio, y simplemente habría comprado otros nuevos. No importa lo que se dijo, aunque era algo especial, pero después de todo todavía se consideraba que él podía cuidarse a sí mismo, y no necesitaba que otras personas lo cuidaran. En realidad, incluso si no fuera tan especial, también podría cuidarse solo. No olvides que, en su vida anterior, él era exactamente una persona común y corriente que se había cuidado por quién sabe cuántos años ya. En otra nota, después de que Tigres se fue, Yelan parecía tener pequeños problemas un poco. Oye, ¿no es este el 13º príncipe de Ye Family? En el viaje al campus, el hijo de un noble trajo a un grupo de personas, sosteniéndose de una espada grande extremadamente apresurada, y bloqueó el camino de Yelan. Hola. Yelan miró a la persona frente a él y dijo muy cortésmente. Disculpe, ¿hay algo? No mucho, solo que quiero golpearte. El noble utilizó una postura que él mismo consideraba muy fría, y movió un poco su espada grande y apresurada. ¿Por qué quieres golpearme? ¿Los he ofendido a todos antes? Yelan preguntó sin comprender. Este no era él fingiendo. En ese tipo de cosas, su reacción fue tan lenta, no muy diferente del 13º príncipe del pasado, sin entender lo que la otra parte quería hacer. Así es, te has ofendido antes que nosotros. El noble dijo burlonamente. Oh, si es así, entonces déjenme disculparme con ustedes. Yelan dijo casualmente, luego continuó caminando hacia adelante con la cabeza baja, dejando que otros sintieran como si tuviera miedo de esas personas. En realidad, las personas que estaban familiarizadas con él sabrían que en realidad solo estaba pensando en algunas cosas, pensando en algunas preguntas relacionadas con la alquimia. Era así todos los días. Y si le preguntas más tarde sobre eso, él mismo puede no saber que alguien lo detuvo antes, y tampoco saber de qué había hablado con la persona en este momento. Los nobles estaban aturdidos, sin saber qué hacer por un momento, ya que no esperaban que Yelan tuviera este tipo de reacción. Quédate ahí. ¿Crees que puedes irte justo después de disculparte? Déjame decirte que ahora ya no tienes a Tai ya a tu lado. Puedo vencerte si quiero.
No pienses que eres un gran problema solo porque eres el 13º hijo de la familia Ire, la basura siempre será basura. El noble corrió hacia el frente de Yelan, y luego lo señaló mientras gritaba ruidosamente. Oh, entonces es así, estás celoso de mi identidad. En el pasado, Tigresa estaba a mi lado, así que no te atreviste a ponerme un dedo encima porque no eras rival para ella. Yelan detuvo sus pasos y dijo mientras miraba al noble frente a él. Punto 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 punto. El rostro del noble tenía una expresión un poco avergonzada en su rostro. Las palabras de Yelan fueron de hecho el hecho. Eran del grupo de personas que no se atrevieron a poner un dedo sobre Yelan porque no eran rivales para Tigresa. Y además, eran la parte mucho más estúpida del grupo. Si fueran inteligentes, no habrían sentido que serían capaces de poner un dedo sobre Yelan solo porque Tigres se había ido. ¿Por qué? Hey, ustedes deberían comenzar a correr, si no, estarán en un estado miserable más adelante. Yelan dijo hacia el grupo de personas frente a él. Esas personas aún no habían dicho nada todavía, pero él dijo otra frase. No piensen que me estoy burlando de todos ustedes, simplemente soy demasiado amable y no quiero ver a nadie lesionado. Absoluto sin sentido. El que estará en un estado miserable eres tú. El que saldrá herido también eres tú. Ese noble bramó con una mirada de no conocer la muerte por completo. Sí, a los ojos de muchas otras personas, él no conocía exactamente la muerte. ¿Ustedes están intimidando a Yelan? ¿Están sintiendo que hace demasiado calor y quieren refrescarse? En este momento, un transeúnte pasó y, muy casualmente, este transeúnte también era el compañero de clase de Yelan. ¿Qué calor, qué ganas de refrescarse? El noble no entendió a qué se refería ese transeúnte, pero rápidamente comprendió. Flecha de hielo frío. Una voz resonó, luego, un resplandor azul brilló y golpeó el cuerpo de ese noble, dejando que ese noble se diera cuenta del significado del enfriamiento. ¿Ustedes me tratan como muerto? Atrévete a intimidar a mi hermano pequeño. Yelan Yu apareció a la vista de todos, y dijo tan frío como el hielo. Así es, sin Tigresa, todavía estaba Yelan Yu. Quien se atrevió a poner sus manos sobre Yelan, su flecha de hielo frío definitivamente aparecería frente a esa persona. Capítulo 39, El hijo pródigo divino, 2. Lluvia fría de flecha de hielo. Después de terminar de hablar, Yelan Yu agitó las manos, liberando sin esfuerzo una magia de ataque grupal de grado relativamente alto, y como su nombre lo indicaba, era la versión mejorada de Colnice Arrow. Dios mío, ¿por qué me olvidé de esta pequeña tía abuela? En este momento, este grupo de nobles se sentía arrepentido y comenzó a pensar que todos eran demasiado estúpidos. ¿Por qué se olvidaron de Ieyu, que no solo era una mujer joven y bella con un encanto ilimitado, sino que además era una experta absolutamente violenta? ¿Quién sabe cuántos habían sufrido bajo un solo atributo de hielo mágico suyo? Dentro del llamado ranking de expertos de la academia, esta pequeña tía abuela estaba clasificada en la parte superior, y era una existencia que la persona promedio no se atrevería a ofender en absoluto. En cuanto a los nobles frente a ella en este momento, eran como hormigas para ella, y ella podía jugar con ellos como quisiera. Les dije que se fueran más rápido, pero solo querían sufrir algunas lesiones antes de comprender. Suspiro, algunas personas simplemente no escuchan los consejos. Yelan sacudió la cabeza y suspiró, luego fue junto con sus compañeros de clase a la Academia de Alquimia. Después de que sucedieron cosas similares varias veces, no importa cuán estúpida sea una persona, también entendieron que si querían aprovechar la ausencia de Tigresa para intimidar a Yelan, primero tenían que superar a Yelan Yu. Y algunas personas también investigaron muy atentamente para ver si aún había otras personas además de Yelan Yu, y pudieron confirmar que había al menos una persona más, que era la princesa Qi, la prometida de Yelan. Por lo tanto, se dieron por vencidos, al menos, dejaron de usar la violencia y solo usarían métodos astutos para meterse con él. Sin embargo, parecían haber pasado por alto que Yelan mismo, si no había nadie a su lado, era solo un plato de verduras. Significado. Pasa por una oreja y sale por la otra, ya que no le presta atención a nada. Yo creo que en los años siguientes, el bajo perfil de Yelan hizo que muchas personas se olvidaran de su existencia. Y esas personas que estaban celosas de él en el pasado, también habían crecido gradualmente, y sus pensamientos también habían madurado, por lo tanto, ya no tenían pensamientos de intimidar a Yelan. En un abrir y cerrar de ojos, ya habían pasado 5 años. Y este período de tiempo, si dijiste que fue corto, entonces no fue realmente corto. Pero si dijiste que era largo, tampoco lo fue.
Yelan ya había comprendido la alquimia de este mundo, y al mismo tiempo, también había creado la alquimia que se destacaba entre las masas. Combinó esta alquimia con la enseñanza tradicional de la medicina china, las técnicas de preparación de píldoras, etc., dentro de su tesoro de artes marciales. Pero frente a otros, seguía siendo un alquimista muy corriente que seguía mejorando junto con sus compañeros de clase, sin mejoras especiales al principio o al final. También fue por esta razón, se volvió más y más ordinario, recibiendo cada vez menos atención de los demás. Y parecía que también parecía disfrutar de este tipo de vida, cultivando todas las técnicas de artes marciales, investigando la alquimia y ocasionalmente dando vueltas por un tiempo pródigo, sintiéndose tan cómodo como quería. Por supuesto, decir que no había gente que le prestara atención era imposible, ya que con frecuencia también hacía algunas acciones que atraían la atención de otras personas. Y lo que más llamó la atención fue su prodigalidad divina. Hoy, una vez más, una persona vino a buscarlo debido a una de sus conductas pródigos. En ese momento, estaba tocando un piano, cantando una canción. Mi amor, ¿estás bien ahora? En ese lugar, ¿en qué estás pensando? Porque hay una leve pena en tu inocente rostro. Esta noche quiero decirte, mira a los muchos años mayores que yo. Canción, https www.youtube.com/watch_v =coach_c9qb013, ¿estás pensando en Taya otra vez? La persona que vino a buscar a Yelan le dijo. No, donde pensé en ella, solo estoy cantando casualmente. Yelan sacudió la cabeza y negó. Después de que pasaron 5 años, originalmente pensó que Tigres regresaría dentro de 2, 3 años, pero al final, incluso después de que pasaron 5 años, todavía no había noticias. Lo único que se pudo confirmar fue que Tigresa ya había regresado a su hogar con seguridad, regresó al lugar donde estaba su gente. Según el informe del grupo Ana Mercenari, durante el tiempo en que Tigresa entró en la tribu de la raza del tigre, un grupo de guerreros de la raza del tigre la recibió rápidamente. Y al mismo tiempo, esos guerreros los expulsaron de su territorio. Por supuesto, Ana Mercenari Group solo se fue después de confirmar que Tigresa estaba bien, esto también fue confirmado por la propia Tigresa. En estos 5 años, Yelan también le había confiado a alguien que le llevara una carta a Tigresa, pero la única respuesta que recibió fue solo una carta de Tigresa, diciéndole que la esperara unos años más, ya que todavía tenía algunas cosas que ella necesitaba manejarlo y, por último, también le recordó que se cuidara bien. No finjas, aparte del momento en que piensas en Taya, no cantarías canciones ni tocarías algunos instrumentos musicales. Por lo general, incluso si tuviera un cuchillo en la garganta, sería demasiado vago para hacer algo al respecto. La persona que vino, expuso directamente las mentiras de Yelan. Tos. El clima hoy no es malo. Séptimo hermano, ¿hay algo por lo que me encuentres? Yelan guardó su piano y preguntó. Sí, de hecho estaba guardando su piano. Para las personas que poseían un anillo espacial, este asunto era tan simple como darle la vuelta a su mano. Séptimo hermano. La persona que vino fue precisamente el primo mayor de Yelan, el séptimo hijo de Ye Family. En este momento, él es uno de los principales funcionarios del imperio que maneja algunas cosas. En cuanto a cuáles son esas cosas específicamente, Yelan tampoco estaba claro al respecto. Aparentemente era algo relacionado con el ejército del imperio. Oh, es cierto. Casi me olvido del asunto importante. ¿Compraste la montaña Alasí? Séptimo hermano preguntó algo ansioso. ¿Una montaña de Lasí? No me acuerdo por qué. La respuesta de Yelan hizo que el séptimo hermano se sintiera sin palabras. Sin embargo, también estaba dentro de sus expectativas, como ya sabía desde el principio que este mocoso definitivamente no lo recordaría. Sabía que definitivamente no lo sabrías. Busque rápidamente sus activos, vea si Alasí Montam está bajo su nombre o no. Séptimo hermano instó. Oh, déjame buscar. Yelan sacó una gran pila de cosas de su espacio que tenía un montón de certificados desordenados. Por ejemplo, como arrendamientos de tierras, certificados de acciones de asociaciones comerciales, etc. Todo esto fue el resultado de esos años de que él fuera pródigo. Poseer quién sabe cuántos activos, y entre todo esto, quién sabe si realmente estaba perdiendo o ganando dinero. Mirando esta circunstancia, el séptimo hermano solo pudo suspirar porque este 13 es tan místico. Obviamente, estaba siendo pródigo, pero sus activos aumentaban cada vez más. Y además, quién sabe cuándo saldrá algo importante que estará bajo su nombre, por ejemplo, este asunto hoy.
Una montaña de la Sierra, originalmente una montaña estéril, y su ubicación geográfica también era remota, un lugar que no interesaba a nadie. Por lo tanto, esta montaña tampoco valía mucho dinero. Sin embargo, el Departamento de Investigación del Imperio había descubierto recientemente que esta montaña Alasí en realidad poseía una abundancia extrema de recursos minerales de guerra. Por lo tanto, comenzaron a negociar con el propietario que poseía esta montaña. Pero al final, descubrieron que esta montaña ya fue vendida por el propietario original hace mucho tiempo, y además, se vendió a un precio extremadamente y razonablemente alto. Por supuesto, en este momento, ese propietario original estaba llorando y gritando con pesar. Este supuesto alto precio suyo, si calculabas en los recursos minerales que poseía la montaña, era completamente solo un cabello de 9 bueyes solamente. Naturalmente, al imperio no le importaría si el propietario original se arrepintió o no, solo le preguntó a quién se lo vendió. Y la respuesta que dio el propietario original fue que no lo sabía. Después de todo, era un asunto de hace unos años y, además, era un acuerdo comercial hecho a través de un intermediario, y ese intermediario tampoco pudo encontrarlo. Por lo tanto, el imperio tenía dolor de cabeza y comenzó a usar todo tipo de medios para encontrar al nuevo dueño de la montaña. Pero al final, todavía no pudieron encontrar a la persona. Incluso después de anunciar una recompensa extremadamente alta para que apareciera el propietario, todavía no había nadie apareciendo. Originalmente, para una montaña como esta, después de la transacción, el nuevo propietario se registraría en el imperio, por lo que en caso de que perdiera su certificado, aún podría obtener uno nuevo. Sin embargo, este nuevo propietario nunca había aparecido desde el principio para registrarse y, por lo tanto, dejó a otros sin saber por dónde empezar a investigar para encontrar a este nuevo propietario. Capítulo 40, El Hijo Pródigo Divino, 3. Después de que pasaron muchos días, el imperio comenzó a discutir si debían expropiar la montaña Alasí por la fuerza, pero si lo hicieran, el efecto que podría causar podría ser muy grande e incluso crear una confusión en el imperio. La propiedad privada recibió una protección extremadamente alta en este continente, y si alguien rompiera la regla, entonces recibiría la hostilidad unánime de todos los nobles y pueblos ricos del continente. Incluso el Tres Gran Imperio no podría soportar esta consecuencia. Sin otra opción, el imperio solo podía ir a buscar al dueño original y conversar con él, esperando que pudieran encontrar alguna pista, y en medio de todo esto, apareció una pista que no podía contarse como una pista. Enfrente de todos. En ese momento, después de comprender la situación, el propietario original dijo una oración, y esa fue su evaluación del nuevo propietario. No sé quién es el nuevo propietario, pero en cualquier caso, creo que es un súper derrochador. La montaña era obviamente una montaña de basura, en el pasado, por supuesto. Pero este derroche aún usaba un precio tan alto para comprarlo y, además, nunca había venido a buscarme ningún problema. Este tipo de persona, si no es un idiota, sería un típico hijo pródigo. Así es, si se tratara de una persona normal, ¿por qué seguirían comprándolo? Especialmente después de saber que había un problema con la montaña, definitivamente no lo comprarían. E incluso si lo compran, también bajarían el precio y lo comprarían a un precio extremadamente bajo. Y esta persona usó un precio extremadamente alto para comprarlo. ¿Podría ser que la persona supiera el valor de esta montaña? Pero incluso si supiera el valor de esta montaña, de acuerdo con esa situación, también la compraría a un precio bajo. La persona definitivamente debe ser un hijo pródigo, y tampoco es un hijo pródigo ordinario. El séptimo hermano, que recibió este informe, arrugó las cejas y dijo algo molesto. Es cierto, incluso si supiera el valor de la montaña, tampoco debería comprarla con un precio tan alto, a menos que, espera, ¿qué hiciste? Decir. Hijo pródigo. Esta mierda podría haber sido comprada por 13, ese hijo pródigo. Pensando en Yelan, el hijo pródigo divino, el séptimo hermano inmediatamente corrió de regreso a casa para buscar a ese legendario hijo pródigo. Esto no era absolutamente él solo probando suerte. Séptimo hermano estaba 80% seguro de que fue Yelan quien lo compró. La historia siempre había demostrado este punto, cuando Yelan estaba siendo pródigo, siempre había algunas cosas que compraba que le daban muchas ganancias. Tomemos otro asunto reciente, por ejemplo. Hace 3 años, compró una gran parte de la tierra y las casas de los civiles pobres, e incluso construyó nuevas casas para que vivieran esas personas pobres. En ese momento, este asunto causó una gran sensación.
Y de acuerdo con la razón, aunque se decía que estaba haciendo una buena acción, pero muchas personas sabían que era solo porque estaba muy aburrido durante mucho tiempo en ese momento, y querían gastar una gran cantidad de dinero y ser pródigos. Para comprar casas y construir casas nuevas, ¿es suficiente ser pródigo, no? En ese momento, gastó un total de unos cientos de miles de monedas de oro, y luego dijo dos palabras, tan cómodo. Sin embargo, este asunto no concluyó así. Hace 2 meses, el imperio emitió un nuevo plan para querer establecer un nuevo distrito noble, y muy casualmente, ese nuevo distrito noble se estaba estableciendo en ese pedazo de tierra de civiles pobres que compró hace 3 años. Y así, ese pedazo de tierra se convirtió en un artículo candente, y un grupo de personas luchaba por querer comprarle la tierra. Esta fue simplemente una de sus prodigalidades de las que se benefició. Todavía había muchas cosas que no podían decirse ni conocerse claramente. Otros no podían dejar de decir que Yelan, esta mocosa, estaba siendo cuidada por la diosa de la suerte. Oh, lo encontré. Echa un vistazo, ¿es esto? Yelan encontró algo, y casualmente se lo pasó al séptimo hermano. ¿Cuándo compré esto? Hace 5 o 6 años, supongo. Tigresa todavía estaba aquí en ese momento. Séptimo hermano no escuchó totalmente las palabras de Yelan, y solo dijo emocionado. Así es esta. 13, te ayudaré a obtener el precio más alto que pueda por esto, iré primero. Después de terminar de hablar, el séptimo hermano desapareció como un rayo, corriendo hacia su lugar de trabajo, y creo que en ese lugar, también había unas pocas personas que esperaban ansiosas. Punto 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 punto. Por favor, solo quiero ser pródigo, ¿por qué siempre aparece esta situación? Lo que sea, voy a obtener una gran ganancia de nuevo, y Yelan suspiró impotente. Si sus pensamientos fueran conocidos por otros, seguramente tendrían la necesidad de golpear a alguien. Para tener la oportunidad de obtener una gran ganancia, otros tuvieron que pensar con todo lo que tenían, se retorcieron los sesos, pero al final, es posible que tampoco tengan éxito. Pero él mismo lo obtuvo una y otra vez. Por supuesto, también hubo momentos en que su prodigalidad tendría éxito, y la cantidad tampoco sería pequeña. Sin embargo, en general, todavía no tuvo éxito en ser pródigo. Por lo tanto, sus activos siguieron aumentando, hasta el punto de que él mismo no sabía cuántos activos poseía ahora. Además, de esto solo se hablaba ahora mismo, quién sabe si volverían a ocurrir situaciones similares en el futuro. Y dentro de su lista de activos, habría otros casos de uno de sus activos milagrosamente volviendo a la vida de un pez muerto. No se olvide, el asunto de hace un momento también fue de hace 5, 6 años. Muchas cosas sucedieron después de unos años, y él nunca se olvidaría de ser pródigo ni siquiera por un día. Por lo tanto, el resultado final de esto puede estar más allá de la imaginación de uno y volverse bastante interesante. Quizás, este era uno entre millones, esto estaba destinado por el destino. Olvídalo, ya no me importa. Debería mezclar esos materiales primero, esos son todos los materiales que son difíciles de conseguir, debo intentar, y Yelan ya no se preocupaba por esas cosas. Si todo estaba destinado por el destino, entonces tampoco había necesidad de preocuparse por eso. Como estaba destinado por el destino, no tenía sentido preocuparse por ello, el resultado seguiría siendo el mismo. Pero si no fuera así, sería algo que Yelan querría ver. No lo olvides, todo lo que hizo fue todo por ser pródigo. Hermano pequeño, hoy es un día festivo raro, y el clima también es bueno. ¿Por qué te acurrucas en casa y juegas con esas cosas? ¿No vas a salir y ser pródigo? Yelan honró a Yelan con su presencia, entrando directamente en la pequeña habitación privada de Yelan, que todavía estaba jugueteando con los materiales. No voy, no hay humor. Hoy he fallado otra vez, Yelan respondió mientras se sentía un poco deprimido. ¿Qué cosa falló? ¿Podría ser que has obtenido una gran ganancia de nuevo? ¿Cuánto ganaste esta vez? Yelan pensó por un momento, y rápidamente comprendió lo que era. Ella era muy clara sobre las cosas con respecto a Yelan. Por lo tanto, naturalmente, es capaz de comprender por qué estaba deprimido. Todavía no lo sé, solo lo sabré cuando el séptimo hermano regrese. Yelan respondió casualmente. Yelan se sentó a un lado y miró a Yelan por un rato, luego preguntó con curiosidad. Hermano pequeño, tengo una pregunta que hacerte, y tienes que responder honestamente. ¿Qué pregunta? Yelan preguntó mientras se sentía perplejo. ¿Confirmas que en realidad no estás invirtiendo y ganando dinero, verdad? Esto ya era demasiado sospechoso, un hijo pródigo en realidad podía ganar más dinero que otros haciendo negocios.
Por supuesto que no. No estoy tan aburrida. Además, no estoy ganando todo el tiempo, la mayoría de las veces soy yo quien pierde dinero. Aún así, decir que no estás aburrido cuando te tomas el tiempo para pensar en maneras de ser pródigo y ser un hijo pródigo. Esta es la aspiración de toda mi vida. Aspira tu cabeza, ¿quién incluso tomaría esto como su aspiración? ¿No soy uno de ellos que lo haría? Punto 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 punto.